Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en esta ocasión porque vamos a platicar de un tema muy interesante. Ciro Gómez Leiva le da con todo, se le voltea totalmente a Maru Campos por el tema de agentes de la CIA que entraron sin autorización de, pues en este caso, el gobierno nacional. No es un tema menor. Si les gusta el contenido político, tienen que quedarse hasta el final del video para que vean todo lo que ocurrió, todo lo que acontece y que se pongan en este papel. Así que la verdad es que se puso muy interesante. Vámonos de lleno con esta información. Lo que ocurrió en Chihuahua definitivamente da mucho de qué hablar. Suscríbanse al canal para que pues estén enterados de todo lo que acontece y pues vayan aquí a la sección de comentarios que se ha puesto muy interesante. Así que vámonos de lleno con la info. 24, Sofía, habló la presidenta Sheinbaum sobre la reunión que tuvieron ayer el secretario Omar García Harfuch con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. ¿Qué dijo la presidenta? Ya le preguntaron y la presidenta responde muy breve, podemos escucharlo. Bueno, se le pidió información a la gobernadora y quedó de dar la información, y de parte del secretario de Seguridad le dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero, y que en este caso pues no se siguió este procedimiento. Entonces le informó, fue una conversación cordial y bueno, ya depende ahora de la gobernadora. ¿Ya tendrá alguna comunicación con ella? No, pues ya a través del secretario. ¿Ella no intentó devolverle la llamada a usted? Ya a través del secretario ya se estableció la relación. Bueno, pues Manuel, acusación directa, ¿no? Sí. Dijo, primero la gobernadora quedó de dar la información, no sé qué información. Uno supondría, después de todo lo que ocurrió en los 4 o 5 días previos, que fue domingo, lunes, martes, miércoles, 4 días previos, pues que la gobernadora llevaría toda la información. Pero dice la presidenta que Maru Campos quedó de dar toda la información. 2, Omar García Harfuch le habría leído las 10 mandamientos o la cartilla o lo que quieras, y la presidenta sentencia. Dice, pero no cumplió. ¿Podemos volver a escuchar cómo lo dijo la presidenta? Sí, a ver. Bueno, se le pidió información a la gobernadora y quedó de dar la información, y de parte del secretario de Seguridad pues se le dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero, y que en este caso pues no se siguió este procedimiento. Entonces le informó, fue una conversación cordial y bueno, ya depende ahora de la gobernadora. ¿Ya tendrá alguna comunicación con ella? No se siguió el procedimiento. Dice la presidenta, fue una reunión cordial, pero la sentencia está dada. Me imagino. No siguió el procedimiento, ya tomó la decisión. Hay una conclusión del gobierno. Repito, si el gobierno de Chihuahua o gobierno y fiscalía de Chihuahua no siguieron el procedimiento, no lo siguieron junto con el gobierno de Donald Trump, Manuel. Es correcto, sí. Sí, no lo siguieron junto con el gobierno de Donald Trump. Aquí insistir en que no se puede pensar en que hayan trabajado al margen de un acuerdo con los Estados Unidos, primero que nada, ¿no? Y bueno, pues obviamente, como ya vimos una y otra vez, con la distracción, ni modo, pues de la Secretaría de la Defensa Nacional, que no se percató de que ahí había agentes, pues de otro país, Ciro, ¿no? De otro país, ni siquiera para tomar nota, ¿no? Ni siquiera para registrarlo en sus documentos, no para impedirles el trabajo, sino para registrar en los documentos e informarle a la superioridad, Ciro. Bueno, entonces, y lo podemos poner así en nuestro resumen. El gobierno de Chihuahua, vamos a ponerlo gobierno de Chihuahua, porque se refiere a la gobernadora, no mencionan aquí al fiscal, no siguió el procedimiento, no siguió los principios y las leyes en estas acciones de seguridad, dijo la presidenta Sheinbaum. No sé si estoy incumpliendo ahí con uno de los requisitos de la nota, del qué, quién, ¿no? Del cómo, pues es lo que está diciendo la presidencia. Se le informó de los principios y de las leyes a seguir y ella no siguió el procedimiento. Manuel. No, exacto. Ella, la gobernadora o el gobierno de Chihuahua. El gobierno del estado de Chihuahua no siguió los procedimientos, que es lo que dice la presidenta, que esa ha sido la tesis que ha estado manejando el gobierno del estado, ¿no? El gobierno del estado, el gobierno federal, quiero decir, ¿no? Que de alguna forma pues han sostenido su versión, sin dar mayores elementos, también sin dar mayores elementos, ¿no? Porque, punto aparte de lado,
el desmantelamiento de ese laboratorio, nadie lo menciona, Ciro, nadie lo menciona, pero es un gran laboratorio que estaba en el centro, ¿no?, de la zona serrana, ahí en la zona limítrofe entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, una parte muy importante que estaba funcionando, Ciro, al margen incluso del gobierno federal, porque ese tema no lo toca, ¿eh? O sea, si te fijas, no tocan el tema del desmantelado unidad esta para fabricar metanfetaminas, pero entonces el gobierno federal tampoco tenía idea de que ahí se estaba generando una cantidad industrial, ¿no?, de metanfetaminas. El gobierno federal no le entra al tema, o sea, no dice por qué no sabía. Y se enteraron porque se los informó ya consumada la destrucción del gobierno de Chihuahua. Aquí, y con todo respeto, y yo dudo mucho que esta le vaya a salir al gobierno, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, si la perfila de esta manera. Este es una acción o un hecho de cuando menos 4 protagonistas. Sí. Y parecería que el gobierno de la presidenta Sheinbaum y los más duros del oficialismo quieren que sea caso de una sola. Hay 4 actores, hay 4 protagonistas en este episodio. Uno, desde luego, las autoridades de Chihuahua. Sí. Gobierno y Fiscalía de Chihuahua, actor número 1. Actor número 2, el ejército mexicano. Se participó en el operativo y, según la información publicada por el Reforma, no desmentida por la Defensa Nacional, pues no sabían que por ahí les colaron a unos agentes de la CIA. El tercer actor, lo acabas de decir, es el Gabinete de Seguridad de la presidenta Sheinbaum. Tampoco tenían información porque es muy fácil decir, fue Chihuahua y fue el ejército. Y el Gabinete de Seguridad los engañaron a todos con esa facilidad. Y perdón, y el cuarto actor en esto es el gobierno de Estados Unidos. Aquí, por más que nos mareen algunos columnistas mexicanos de la prensa que dicen que la DEA no es lo mismo que la CIA y la CIA no es lo mismo que el Comando Norte, no es lo mismo, es el gobierno de Estados Unidos, son las autoridades de Estados Unidos. Cuando la CIA se pone en contacto con alguien, nosotros suponemos, con alguien del gobierno mexicano, del gobierno de Chihuahua, o el de Sonora, o el de Nuevo León, suponemos que lo hacen como una autoridad del gobierno de Estados Unidos. No como una pandilla de agentes especializados y muy efectivos en ciertas tareas, Manuel. ...8:24, Sofía, habló la presidenta Sheinbaum sobre la reunión que tuvieron ayer el secretario Omar García Harfuch con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. ¿Qué dijo la presidenta? Ya le preguntaron y la presidenta responde muy breve, podemos escucharlo. Bueno, se le pidió información a la gobernadora y quedó de dar la información, y de parte del secretario de Seguridad dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero, y que en este caso pues no se siguió este procedimiento. Entonces le informó, fue una conversación cordial y bueno, ya depende ahora de la gobernadora. ¿Ya tendrá alguna comunicación con ella? No, pues ya a través del secretario. ¿Ella no intentó devolverle la llamada a usted? Ya a través del secretario ya se estableció la relación. Bueno, pues Manuel, acusación directa, ¿no? Sí. Dijo, primero la gobernadora quedó de dar la información, no sé qué información. Uno supondría, después de todo lo que ocurrió en los 4 o 5 días previos, que fue domingo, lunes, martes, miércoles, 4 días previos, pues que la gobernadora llevaría toda la información. Pero dice la presidenta que Maru Campos quedó de dar toda la información. 2, Omar García Harfuch le habría leído las 10 mandamientos o la cartilla o lo que quieras, y la presidenta sentencia. Dice, pero no cumplió. ¿Podemos volver a escuchar cómo lo dijo la presidenta? Sí, a ver. Bueno, se le pidió información a la gobernadora y quedó de dar la información, y de parte del secretario de Seguridad pues se le dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero, y que en este caso pues no se siguió este procedimiento. Entonces le informó, fue una conversación cordial y bueno, ya depende ahora de la gobernadora. ¿Ya tendrá alguna comunicación con ella? No se siguió el procedimiento. Dice la presidenta, fue una reunión cordial, pero la sentencia está dada. Me imagino. No siguió el procedimiento, ya tomó la decisión. Hay una conclusión del gobierno. Repito, si el gobierno de Chihuahua o gobierno y fiscalía de Chihuahua no siguieron el procedimiento, no lo siguieron junto con
el gobierno de Donald Trump, Manuel. Es correcto, Ciro. Sí, no lo siguieron junto con el gobierno de Donald Trump. Aquí insistir en que no se puede pensar en que hayan trabajado al margen de un acuerdo con los Estados Unidos, primero que nada, ¿no? Y bueno, pues obviamente, como ya vimos una y otra vez, con la distracción, ni modo, pues de la Secretaría de la Defensa Nacional, que no se percató de que ahí había agentes pues de otro país, Ciro, ¿no? De otro país, ni siquiera para tomar nota, ¿no? Ni siquiera para registrarlo en sus documentos, no para impedirles el trabajo, sino para registrar en los documentos e informarle a la superioridad, Ciro. Bueno, entonces, y lo podemos poner así en nuestro resumen. El gobierno de Chihuahua, vamos a ponerlo gobierno de Chihuahua, porque se refiere a la gobernadora, no mencionan aquí al fiscal, no siguió el procedimiento, no siguió los principios y las leyes en estas acciones de seguridad, dijo la presidenta Sheinbaum. No sé si estoy incumpliendo ahí con uno de los requisitos de la nota, del qué, quién, ¿no? Del cómo, pues es lo que está diciendo la presidencia. Se le informó de los principios y de las leyes a seguir y ella no siguió el procedimiento. Manuel. No, exacto. Ella, la gobernadora o el gobierno de Chihuahua. El gobierno del estado de Chihuahua no siguió los procedimientos, que es lo que dice la presidenta, que esa ha sido la tesis que ha estado manejando el gobierno del estado, ¿no? El gobierno del estado, el gobierno federal, quiero decir, ¿no? Que de alguna forma pues han sostenido su versión, Ciro, sin dar mayores elementos, también sin dar mayores elementos, ¿no? Porque, punto aparte de lado, el desmantelamiento de ese laboratorio, nadie lo menciona, Ciro, nadie lo menciona, pero es un gran laboratorio que estaba en el centro, ¿no? de la zona serrana, ahí en la zona limítrofe entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, una parte muy importante que estaba funcionando, Ciro, al margen incluso del gobierno federal, porque ese tema no lo toca, ¿eh? O sea, si te fijas, no tocan el tema del desmantelado unidad esta para fabricar metanfetaminas, pero entonces el gobierno federal tampoco tenía idea de que ahí se estaba generando una cantidad industrial, ¿no? de metanfetaminas. El gobierno federal no le entra al tema, o sea, no dice por qué no sabía. Y se enteraron porque se los informó ya consumada la destrucción del gobierno de Chihuahua. Aquí, y con todo respeto, y yo dudo mucho que esta le vaya a salir al gobierno, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, si la perfila de esta manera. Este es una acción o un hecho de cuando menos 4 protagonistas. Sí. Y parecería que el gobierno de la presidenta Sheinbaum y los más duros del oficialismo quieren que sea caso de una sola. Hay 4 actores, hay 4 protagonistas en este episodio. Uno, desde luego, las autoridades de Chihuahua. Sí. Gobierno y Fiscalía de Chihuahua, actor número 1. Actor número 2, el ejército mexicano. Se participó en el operativo y, según la información publicada por el Reforma, no desmentida por la Defensa Nacional, pues no sabían que por ahí les colaron a unos agentes de la CIA. El tercer actor, lo acabas de decir, es el Gabinete de Seguridad de la presidenta Sheinbaum. Tampoco tenían información porque es muy fácil decir, fue Chihuahua y fue el Ejército y el Gabinete de Seguridad. Los engañaron a todos con esa facilidad. Y perdón, y el cuarto actor en esto es el gobierno de Estados Unidos. Aquí, por más que nos mareen algunos columnistas mexicanos de la prensa que dicen que la DEA no es lo mismo que la CIA y la CIA no es lo mismo que el Comando Norte, no es lo mismo, es el gobierno de Estados Unidos, son las autoridades de Estados Unidos. Cuando la CIA se pone en contacto con alguien, nosotros suponemos, con alguien del gobierno mexicano, del gobierno de Chihuahua, o el de Sonora, o el de Nuevo León, suponemos que lo hacen como una autoridad del gobierno de Estados Unidos, no como una pandilla de agentes especializados y muy efectivos en ciertas tareas, Manuel. Pues sí. Ahora sí que, pues sí, Ciro, son especializados y efectivamente, y de todos esos actores, pues ya sabemos de dónde no van a llegar respuestas. Por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos, que yo sostengo que no va a responder nada. Es más, tan no respondió nada que la siguiente respuesta que dio, o mensaje, mejor dicho, que mandó, fue a través de Los Angeles Times, ¿no? No fueron 2, fueron 4 y además iban vestidos de elementos estatales. Sale. La Secretaría de Defensa Nacional, pues mira, de ladito, para que nadie voltee a preguntar por qué no sabían. Porque no es creíble que no sabían, ¿no? No sabían. Gobierno de Chihuahua, pues arrinconado. No sabían peor, ¿no? ¿eh? Si no sabían peor. No sabían peor. Pues es que ese es el tema, Ciro. Si no sabían es peor, ¿no? Si no sabían es peor. Y el Gabinete de Seguridad Federal, que tampoco sabía, Dios mío, pues si a eso se dedican, Ciro. Entonces, parecería fácil linchar a la autoridad de Chihuahua. Por supuesto que la autoridad de Chihuahua tiene una enorme responsabilidad. No, pues por supuesto que sí. Pero hay 4 jugadores, hay 4 protagonistas en esta historia. 1, las autoridades de Chihuahua. 2, el ejército mexicano. 3, el Gabinete de Seguridad. Nos van a decir, ¿el ejército forma parte del Gabinete de Seguridad? Sí. Pero como segundo jugador ponemos al ejército, que fue el que estuvo en el terreno de operaciones. Como tercero, al Gabinete de Seguridad.
Y el cuarto jugador es ni más ni menos que el gobierno de Donald Trump. Pues sí. Quieren que toda la responsabilidad quede en el gobierno de Chihuahua, pues lo veremos. Y la gobernadora Maru Campos va a venir y se va a sentar a escuchar. Dime el nombre de otro senador insigne, heroico de la 4T. Yunes. Yunes, por ejemplo, o Gerardo Que no Fernández sabemos, Noroña, que dependiendo estaba el día por de ahí. la semana, si va a ser Yunes padre o O Yunes hijo. Sí, claro. Va a venir a escuchar, a que Yunes le diga que defraudó la confianza del pueblo de México. Del PAN. Adelante, Federico. Te decía que hay una diferencia entre lo que pasó en Tapalpa con el Mencho y lo que pasó en Chihuahua con este operativo del mega narcolaboratorio, porque uno es inteligencia y otro es presencia. Tú lo justificas. O sea, ¿por qué no le dijeron a ¿Hay la una diferencia? presidenta? Claro que hay una diferencia, suena. Claro. No tendría- Coincido a ver, contigo. Déjame decirte cuál es la diferencia. No tendría que saber la presidenta que la presencia de la CIA en O territorio sea, la mexicano. presidenta que le informen los de su gabinete. Los que nosotros estamos bien coordinados con los que sí tienen información de su O sea, gabinete ¿la somos los Sedena sí gobiernos sabía? estatales del PAN. Es una pregunta para la presidenta. O sea, Para la gobernadora es que o para fíjate la qué curioso. Ahora resulta que el diputado federal del PAN, Federico Doring, tiene que dar una respuesta de cómo la presidenta no tiene idea de lo que hacen los miembros de su gabinete. O sea, si el ejército no le informa a la presidenta, perdóname, no es un problema ni de Maru Campos ni de Federico Doring. Iba como seguridad perimetral. Si la presidenta estuviera bien informada, no le habría mandado una carta al embajador Johnson pidiéndole, suplicándole información. Se la habría pedido al general secretario y se habría ahorrado eso. Si la presidenta estuviera bien informada, no vendría Maru a hablar hoy con García Harfuch, porque ya tendrían toda la información. ¿Qué dice García Harfuch en la Pues mañana? que sabe lo que dijo el fiscal. O sea, de voz del fiscal. Bueno, Eso pues si es- Harfuch le hubiera hablado al general secretario, tendría mucha más información y no estaríamos discutiendo lo que fue un operativo exitoso. Pero te voy a tomar la palabra. Sí hay una enorme diferencia. A ver. En el operativo que hizo el ejército con Maru. Es tan exitoso que no hubo represalia. Chihuahua no empezaron a tomar carreteras, no quemaron oxos, Pero no pasó, déjame no hubo terminar. detenidos, ¿o sí? Déjame terminar. No pasó en Chihuahua lo que pasó en Jalisco y Puerto Vallarta con un operativo exitoso del mayor laboratorio de metanfetaminas de este sexenio. A ver, había un famoso peleador de box que era el Maromero Páez. Y hoy parece que hay una analogía muy clara con el Maromero Doring, ¿no? Porque lo hemos visto decir cosas que no hacen ningún sentido. A ver, todo el mundo sabe, y le puedes consultar a cualquier gobernadora o gobernador de tu propio partido, que cuando se hace un operativo se puede solicitar el apoyo de la Guardia Nacional y de la zona militar. Y efectivamente siempre habrá un apoyo que tendrá una cobertura perimetral. Eso no quiere decir que la cobertura perimetral de los miembros de las Fuerzas Armadas sepan que traes encubiertos a 2 agentes de una agencia norteamericana, ¿no? Metidos, disfrazados de policías estatales. A ver, Federico, es gravísimo por donde lo veas. Gravísimo, no es la ley de la jungla. O sea, no podemos empezar a pensar que podemos violar la Constitución y hacer lo que sea. Y ¿saben que hicieron mal, Azucena? Que el propio fiscal, César Jáuregui, primero dijo, sí participaron los 2 agentes en un operativo contra un narcolaboratorio. Y después, cuando le dijeron, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, César Jáuregui? ¿No? ¿Sabes qué hizo? Dijo, no, estaban capacitando a la policía estatal en el uso de drones. Es verdaderamente de vergüenza lo que pasó en el gobierno de Chihuahua. No me quedo ahí. Ya que lo quiere presumir al extraordinario gobierno de Chihuahua, le quiero recordar algunos datos adicionales. El secuestro en Chihuahua en 2025 aumentó 227%. O sea, para que sepas, 162 víctimas. O sea, aunque tenemos a nivel nacional una reducción en los secuestros, tuviéramos o podríamos tener una adicional más fuerte si no fuera por Chihuahua. Fíjate, concentra el 27% de los secuestros del país. En enero, febrero de 2026 hubo un incremento del 550%. O sea, las malas son del gobierno estatal y las buenas del federal. Sin duda, del 550%. Claro que no, Arturo. Carpetas de investigación. Ahí tampoco. Chihuahua, nomás déjame terminar, querida Azucena, cerró 2024 con la mayor tasa de secuestros del país, 5.13 víctimas por cada 100,000 habitantes, triplicando al segundo estado y con una alza del 12.4% Guanajuato ha bajado respecto un montón. al año. Ha bajado en homicidios, Nuevo León también. No, lo ¿Eso digo, de quién a es? ver, lo digo, a ver, ojo, yo reconozco y me da gusto que los estados panistas incluso tengan disminuciones, ¿no? En los índices de inseguridad. Lo reconozco, ¿no? Pero de allá que digamos que es extraordinario, ¿no? Que están haciendo las cosas perfectamente bien y que eso justifique que violentes la constitución, que traiciones a la patria, ¿no? Que metas agentes, pues no es cierto. Aquí están las cifras. Tienen un problema delicado en muchas áreas, específicamente en el narco. Fíjate, quinto lugar nacional en narcomenudeo. Quinto lugar nacional, 5,415 casos o 15 casos diarios. México evalúa, puso un registro del incremento del 55.7% respecto al año anterior. Es un desastre. Sí, a ver, varias cosas, precisiones correctas para la mesa. Una, y la más importante. El operativo es exitoso, sería lo que se diga, y lo vienen a regatear porque no lo hicieron ellos. Habiendo dicho eso, Arturo, pues como buen vocero del narco del bienestar. ¿Me dejas preguntarte algo sobre el exitosísimo? No digas exitosísimo el operativo. ¿Fue conforme a la ley? Claro. Aunque voy a ver a gente. Mira, es muy fácil, Azucena. Es muy fácil, Azucena. Si alguien del gobierno federal asume
que no fue legal, ¿por qué no ha actuado la Fiscalía General de la República? Pues porque no tienen toda la información. No importa, ya podrían haber llamado a alguien a declarar. Pues a lo mejor se está integrando una carpeta, Federico. Exitoso y legal. Y espacio legal. Tan fue exitoso y legal que no han actuado y que no van a actuar. Y espacio legal, dices. Claro, fue legal. Bueno, tan fue legal que tú ves que ha callado como momia la Fiscalía y la Secretaría General de la Defensa. Porque no tienen... se van a poner de acuerdo porque todos pierden. No, a ver, si se acepta, pero lo que no, lo que yo te diría con todo respeto es, no prejuzgues la respuesta que yo di en función de un tercero. Tú me preguntaste, ¿fue legal? Y yo te dije que sí. Te dije que tan es legal que ellos están tan consternados porque no han actuado legalmente en contra de nadie. Si están tan conmocionados por las mentiras, que son eso, mentiras, porque no han ni siquiera mandado a llamar a alguien. Pero déjame regresar al tema de fondo. Porque a los narcos del bienestar les preocupa más su mentira de la participación de agentes estadounidenses que esto. Aquí está el Comité de Desaparición Forzada. ¿Qué dice, por favor, léelo? Claro. ¿Qué dice? A él le preocupa más que Estados Unidos le ayude a Maru legalmente a desmantelar a sus aliados electorales del narco, que lo que dice ahí. Lo que ahí dice es que las policías municipales y las empresas de seguridad privada, como el caso de Edith Guadalupe, porque también las empresas de seguridad privada son parte de la aquiescencia de las autoridades de Morena, que saben que alguien está desapareciendo mexicanos y que no hacen maldita la cosa, que es justo lo que tú escribes hoy en tu columna, que siempre llegan tarde, convenientemente siempre llegan tarde, y cuando llegan tarde, en vez de dar resultados, ofrecen mentiras y espetan calumnias, en vez de asumir que llegaron tarde. Ahí dice, el comité recibió testimonios que relataban desapariciones atribuidas a las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, así como empresas de seguridad privada. Edith Guadalupe prueba que las empresas de seguridad privada están coludidas con la Fiscalía de Berta Alcalde. Se tardaron 15 horas. Esas 15 horas es la diferencia entre que estuviera con vida o no. Y ya acabas de poner tú el testimonio del abogado que dice que todas las periciales forenses no se sostienen. Y es lo mismo que habíamos aquí discutido el Rancho Izaguirre, que quedó pendiente de leer. Yo lo traje otra vez. Adelante. ¿Qué dice el comité? Adelante. A manera de ejemplo, la Federación Internacional de Derechos Humanos alega que el profundo fracaso de las autoridades locales en la investigación de lo ocurrido en el Rancho Izaguirre es demostrado por el hecho de que se permitió la existencia del rancho sin investigar durante años. Esa aquiescencia. ¿Y por qué están ahora montando este show contra Maru? ¿Y por qué incluso la presidenta está descabezando a Morena? Porque le surgen distractores de lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante ahorita en México es Volker Turk y cómo el clamor de justicia. ¿Cuándo anunció la presidenta que se iban a quedar sin dirigente en Morena? El mismo día que a las 10 de la mañana recibía al alto comisionado de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para distraer la atención, para que la nota no fuera la reunión de ella con el comisionado de Derechos Humanos de la ONU, sino cómo se deshizo de una dirigencia inútil, inepta y derrotada de las urnas. ¿También? Es un distractor. Están construyendo estas mentiras propagandísticas de Arturo para distraernos de la presencia y de lo que los colectivos, no los panistas, lo que los colectivos le están diciendo al alto comisionado de Derechos Humanos. Déjame hacerte una pregunta cándida. Hemos discutido más esta semana sus mentiras propagandísticas de Chihuahua o la dirigencia de Morena que los derechos humanos y la presencia del alto comisionado. No sé a qué te refieres con hemos. Como mexicanos. No, como aquí mexicanos. ya hablamos con Amnistía Internacional. No, yo no estoy hablando de ti. Los mexicanos. ¿De qué habla más la presidenta? La presidenta habla más de Morena y de cómo tiene que rescatar a una dirigencia que tiene metástasis electoral, que está en terapia intensiva, con solo intravenoso, que del tema de derechos humanos. ¿A qué se debe el reacomodo de Morena, Arturo? ¿Qué está pasando? Antes de entrar a ese tema, te pediría que me permitas hacer una réplica importante, porque el tema de Chihuahua ha tratado como de lugar de desviarlo aquí Federico Dorin, hablando del Comité de Desapariciones, un informe que ya hemos venido discutiendo muchísimo durante algunas semanas, y ha tratado de jugar con la cortina de humo porque sabe que es un tema muy delicado, ¿no? Varias cosas que aquí han pasado en la mesa, que son interesantes. Una, el reconocimiento de que efectivamente operan de esta forma. Federico Dorin lo ha dicho de forma clara, y además Federico Dorin es un diputado federal que ocupa un espacio importante en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Qué bueno que se muestren como son, que digan que efectivamente sus gobiernos, por encima de la Constitución, no tienen acuerdos en lo privado. Bueno, dije eso, dije que es igualito a Tapal. Otro tema que me parece importante es decir, también habría que analizar por qué muchos de los gobernadores del PAN hacen esto, ¿no? ¿Por qué lo harían? O sea, ¿combinan este tipo de acciones con agencias para después ser testigos protegidos? ¿Tamaulipas nos suena parecido? ¿Por qué Cabeza de Vaca, que es un delincuente en nuestro país, anda libre en Estados Unidos y en McAllen? ¿Colaboró? ¿Informó? ¿Le reporta? Bueno, de hecho, ya lo dijo él en una entrevista. Él le informa al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este tipo de acuerdos los hacen para que una vez que concluyan sus gobiernos tengan inmunidad en Estados Unidos. Son preguntas que lanzo nada más y que Federico Dorin conoce perfectamente bien. Bueno, un dato adicional que me parece muy importante: percepción de inseguridad en Chihuahua. Ahora que dice que es exitosísima la estrategia de la gobernadora Maru. Según el ENVIPE en 2025, con datos del INEGI, 71.5% de la población chihuahuense de 18 y más considera que su estado es Vamos inseguro. al corte y cerramos este tema. Bueno, amigos, pues ahí tenemos la respuesta por parte de Ciro, Susana Uresti, entendiendo un poquito más el caso
de la CIA. Ustedes pues dejen aquí abajo sobre qué es lo que piensan de esto y ya nos vemos en otra emisión. Cuídense mucho y bastante y hasta la próxima. Chao.